Tenemos entonces en la clase de hoy lo que respecta a hormigón armado 1, SIP 209 del grupo B. Veremos lo que es la parte de la deducción de ecuaciones adimensionales para el diseño a flexión simple. Como ya habíamos visto en la anterior clase, las ecuaciones generales para el diseño a flexión simple nos quedaban de la siguiente manera. La ecuación 1, el cual era de sumatoria de fuerzas horizontales, nos quedaba que era igual a 0,85 de la resistencia específica del hormigón por la base o el ancho del alma de la viga por el eje neutro ficticio más el área de la armadura comprimida por la tensión de la armadura en compresión o la armadura A sub S2 menos el área de la armadura traccionada por la tensión en la armadura A sub S1 y se iguala a 0. Teníamos la ecuación 1. La ecuación 2, que era de sumatoria de momentos que realizábamos en el baricentro de las armaduras traccionadas, el cual nos quedaba que era igual al momento nominal menos 0,85 de la resistencia específica del hormigón Fc' por la base o el ancho del alma de la viga por el eje neutro ficticio, y su brazo de palanca era la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2 menos el área de la armadura comprimida A sub S2 por la tensión en la armadura comprimida, y su brazo de palanca era la altura útil menos el recubrimiento mecánico, la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida de sub 2, y se igualaba a 0. Y la tercera ecuación era de la compatibilidad de las deformaciones, el cual tenemos el 3 por 1000, que es la deformación del hormigón en compresión, sobre el eje neutro verdadero es igual a la deformación de la armadura traccionada sobre la altura útil menos el eje neutro verdadero, y también es equivalente a la deformación de la armadura comprimida sobre el eje neutro verdadero menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Ahora veremos la deducción, cómo obtenemos las ecuaciones adimensionales para el diseño a flexión simple. Para lo cual haremos lo siguiente. Para la ecuación 1 vamos a multiplicar a todo por 1 sobre la base o el ancho del alma de la viga, la altura útil y la resistencia específica del hormigón Fc'. La ecuación 2 se va a multiplicar a toda la ecuación por 1 sobre la base o el ancho del alma de la viga, la altura útil
elevado al cuadrado y Fc', la resistencia específica del hormigón. Y a la ecuación número 3 la multiplicamos por 1 sobre el coeficiente beta sub 1 dividido entre la altura útil o eficaz. Recordando de que los esfuerzos nominales multiplicados por el coeficiente de reducción tienen que ser mayor o iguales al momento último de diseño. Despejando, nos quedaría que el momento nominal debe ser mayor o igual al momento último sobre el coeficiente de reducción o coeficiente de ponderación. Eso vamos a utilizarlo para reemplazar en la ecuación 2. El eje neutro ficticio es igual al coeficiente beta sub 1, que está en función a la resistencia específica del hormigón, multiplicado por el eje neutro verdadero. Lo tenemos en la tercera ecuación. Vean, al multiplicar acá beta sub 1 por C, por el eje neutro verdadero, nos va a dar el eje neutro ficticio. Y nos quedaría de la siguiente manera. En la ecuación 1 tenemos 0,85 de Fc' por la base por el eje neutro ficticio. Se divide entre base, altura útil y Fc', más el área de la armadura comprimida por la tensión en compresión de la armadura A sub S2 sobre base, altura útil y Fc'. Y aquí hacemos un artificio. Multiplicamos a todo esto por F sub Y, o la tensión de fluencia del acero, sobre F sub Y. No estoy alterándolo, ¿cierto? Todo número dividido sobre su mismo número, ¿a cuánto nos da igual? A 1. Menos el área de la armadura traccionada por la tensión de la armadura A sub S1, que es en tracción, sobre base, altura útil, Fc'. Y lo mismo por, F sub Y sobre F sub Y. La tensión de fluencia sobre la tensión de fluencia. Y no estoy alterando a la inicial. ¿Correcto? ¿Cuánto dijimos que era la tensión de fluencia o la resistencia específica del acero que se utiliza en nuestro medio? 5000. ¿Correcto? 5000 kilogramos por centímetro cuadrado. En la ecuación 2 nos queda, como ya hemos hecho en el momento nominal, despejando nos queda el momento último sobre el coeficiente phi, coeficiente de reducción. Y tenemos a la ecuación, se la divide entre la base, altura útil al cuadrado y Fc', menos 0,85 de Fc' por la base por el eje neutro ficticio sobre base, altura útil al cuadrado y Fc', la resistencia específica de el hormigón. Se mantiene acá su brazo de palanca, la altura útil, menos el eje neutro ficticio entre 2, menos el área de la armadura comprimida por su tensión sobre base, altura útil al cuadrado, Fc'. Aquí hacemos el artificio. Multiplicamos por F sub Y y dividido entre F sub Y.
Todo eso por la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida y se iguala a 0. La ecuación 3 tenemos la deformación del hormigón que daba sobre beta sub 1 por C dividido entre la altura útil. Era igual a la deformación de la armadura traccionada sobre beta 1, beta sub 1, por la altura útil sobre la altura útil. Aquí se van estos dos, ¿no? Queda, solamente nos va a quedar beta sub 1 menos beta sub 1 por C es igual al eje neutro ficticio entre la altura útil. Y es equivalente a la deformación de la armadura comprimida sobre beta sub 1 por C nos da el eje neutro ficticio entre la altura útil menos beta sub 1 por el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida sobre la altura útil. De acá se nos va a ir la resistencia específica, la base o el ancho del arma de la viga, lo mismo en la ecuación 2, base o el ancho del arma de la viga y la resistencia específica. Y en la ecuación 3 se nos da la altura útil en este segundo. Para lo cual nos quedaría, tenemos lo que es el eje neutro ficticio dividido entre la altura útil o eficaz va a ser igual al eje neutro relativo, este epsilon. Luego, ¿qué más tenemos? La cuantía mecánica de la armadura traccionada, el cual va a ser igual. Lo vemos en la ecuación 1. La cuantía mecánica de armadura traccionada, la armadura A sub S1 por F sub Y, la tensión de fluencia dividido o sobre la base, altura útil y la resistencia específica del hormigón, Fc'. Luego tenemos la cuantía mecánica de la armadura comprimida, el cual lo vemos en la ecuación 1 y la ecuación 2. Acá tenemos el área de la armadura comprimida A sub S2 por la tensión de fluencia del acero sobre la base, altura útil y Fc'. Lo mismo está en la ecuación 2, A sub S2 por F sub Y sobre la base, altura útil y Fc'. Tenemos lo que es el momento último reducido, el cual es igual, este está en la ecuación 2, al momento último sobre el coeficiente phi, el coeficiente de reducción,
la base o el ancho del arma de la viga, altura útil elevado al cuadrado, y Fc', la resistencia específica del hormigón a compresión simple. Y tenemos delta sub 2, que es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Está en la ecuación 2 y la ecuación 3. Vemos acá la altura, recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, sobre, acá nos queda altura útil, acá está el cuadrado, y solo utilizamos una, ¿no? Para sacar lo que era la cuantía mecánica de armadura comprimida. Entonces, tenemos todavía acá una altura útil. Entonces, altura del recubrimiento mecánico de armadura comprimida sobre altura útil nos da el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Igual lo vemos en la ecuación 3. Acá está el recubrimiento mecánico de armadura comprimida sobre la altura útil. Nos va a dar delta sub 2. Para lo cual nos quedarían las ecuaciones. Aquí, a ver, el eje neutro relativo, ¿dónde está? Tenemos en la ecuación 1, acá el eje neutro ficticio entre la altura útil. Y también lo tenemos en la ecuación 2, el eje neutro ficticio A sobre la altura útil. Pues aquí tenemos la altura útil al cuadrado. Entonces el eje neutro ficticio sobre la altura útil nos da el eje neutro relativo. Y también lo tenemos en la ecuación 3. Beta sub 1 por C nos da el eje neutro ficticio. Sobre la altura útil tenemos el eje neutro relativo. Acá también beta sub 1 por C sobre la altura útil nos da el eje neutro relativo. Para lo cual nos quedarían las ecuaciones adimensionales para el diseño a flexión simple. La ecuación 1 quedaría que es igual a 0,85 del eje neutro relativo más la cuantía mecánica de la armadura comprimida por la tensión en compresión de las armaduras comprimidas sobre la tensión de fluencia del acero menos la cuantía mecánica de armadura traccionada por la tensión en las armaduras traccionadas, la armadura sub S1, sobre la tensión de fluencia del acero o la resistencia específica del acero, igual a 0. La ecuación número 2 nos queda el momento último reducido menos 0,85 del eje neutro relativo por 1 menos el eje neutro relativo entre 2 menos la cuantía mecánica de la armadura comprimida por la tensión de las armaduras en compresión, la armadura sub S2,
sobre la tensión de fluencia del acero por 1 menos el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida igual a 0. Y la ecuación 3 nos queda de la siguiente manera. La deformación del hormigón del 3 por 1000 sobre el eje neutro relativo es igual a la deformación de la armadura traccionada sobre el coeficiente beta sub 1 menos el eje neutro relativo. Y es igual equivalente a la deformación de la armadura comprimida sobre el eje neutro relativo menos el coeficiente beta sub 1 por el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Ahí nos quedan las tres ecuaciones adimensionales para el diseño a flexión simple. Ahora tenemos los casos que se nos presentan. Para un diseño dúctil y económico. Recordemos, eso ya lo habíamos llevado, lo llevamos en la anterior clase. Para un diseño dúctil y económico es cuando tenemos una deformación de la armadura traccionada mayor o igual que el 5 por 1000. Y en tal sentido tenemos un diseño dúctil porque hemos dicho cuando la deformación de la armadura traccionada es mayor o igual que el 5 por 1000. Es económico cuando la deformación de la armadura traccionada es mayor a la deformación de fluencia del acero. Y también es económico porque se hace trabajar al máximo tanto la capacidad resistente del acero, que ya estamos diciendo que ya es mayor que la deformación de fluencia, y se hace trabajar al hormigón. De la deformación del hormigón es de el 3 por 1000. Entonces se hace trabajar a los materiales a su máxima capacidad resistente y es un diseño económico. Y es dúctil porque la deformación de la armadura traccionada mayor o igual que el 5 por 1000. Cuando tenemos este caso, la deformación de la armadura comprimida es igual a 0. No requiere de armadura comprimida. El hormigón solo resiste los esfuerzos de compresión. Y en la parte traccionada o en el borde traccionado, quien resiste van a ser las barras de acero. En tal sentido, si tengo una deformación de la armadura traccionada mayor o igual que el 5 por 1000, la tensión en las armaduras traccionadas van a ser iguales a la tensión de fluencia del acero. Se está aprovechando al máximo su capacidad resistente. Por lo tanto, el área de la armadura traccionada es distinta de cero. Inevitablemente va a requerir de armadura traccionada, ¿ya? Porque sabemos, el hormigón es pésimo para trabajar a tracción. Ahí es donde va a trabajar la armadura A sub S1. A la armadura A sub S2 va a ser igual a 0, no requiere. En el borde comprimido, quien va a resistir esos esfuerzos de compresión va a ser el hormigón. Tenemos de la ecuación 3, de las ecuaciones generales, que la deformación del hormigón sobre el eje neutro verdadero es igual a la deformación de la armadura traccionada sobre la altura útil menos el eje neutro verdadero. Si no se acuerdan, simplemente hacen la deducción, hacen el diagrama de deformaciones y pueden sacar esta fórmula aquí por relación de triángulo. ¿Por qué desapareció de la ecuación 3 la deformación de la armadura comprimida? Porque no estamos colocando armadura comprimida
Y si no hay armadura comprimida, no hay deformación. Por lo tanto, su deformación era 0 y se nos iba en la ecuación. Despejando, primeramente tenemos, si trabajamos con resistencias del hormigón menor o iguales a los 280 kilogramos por centímetro cuadrado, hemos dicho, ¿no? El coeficiente beta sub 1 adoptamos directamente igual a 0,85. Para deformaciones de la armadura traccionada mayor o iguales que los 5 por mil, mayor o iguales que el 5 por mil, el coeficiente phi es igual a 0,9 y es el que vamos a adoptar. Entonces, despejando, acá nuestra incógnita viene a ser el eje neutro verdadero, el cual nos quedaría de la siguiente manera. El eje neutro verdadero va a ser igual a la deformación del hormigón por la altura útil sobre, todo eso sobre la deformación del hormigón más la deformación de la armadura traccionada. Como estamos diciendo que es un diseño dúctil y económico, vamos a tomar cuál va a ser el límite para una deformación de la armadura traccionada igual al 5 por 1000. Entonces, reemplazando el 5 por 1000, vamos a tener el valor del eje neutro verdadero límite, que va a ser el 3 por 1000 por la altura útil sobre acá 3 más 5 por 1000 nos da 8 por 1000. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ese valor vamos a multiplicarlo por el coeficiente beta sub 1, que es el coeficiente para llevarnos a un diagrama de tensiones rectangulares de compresión en el hormigón. Y aquí nos da igual multiplicar el valor del eje neutro verdadero por el coeficiente beta sub 1. Aquí es igual. ¿Nadie? Al eje neutro ficticio. Beta sub 1 por el eje neutro verdadero nos da el eje neutro ficticio. Entonces vamos a tener 3 por 1000 sobre el 8 por 1000 nos va a dar 0,375 de la altura útil. Multiplicado por beta sub 1, que como estamos diciendo, vamos a tomar hormigones menores o iguales a los 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, beta sub 1 adoptamos 0,85. 0,85 por 0,375 de la altura útil nos va a dar el eje neutro ficticio límite, el cual es igual a 0,3188 de la altura útil o la altura eficaz. Ahora tenemos de la ecuación 2, como habíamos dicho, de que el momento, de que no tenemos armadura comprimida, solo armadura traccionada. Entonces de la ecuación 2 se nos va el área de la armadura
comprimida. Y nos quedaría la ecuación 2 de la siguiente manera. El momento último menos 0,85 de Fc' por la base por el eje neutro ficticio por la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2. Entonces tenemos el momento último menos el coeficiente de reducción phi por 0,85 de la resistencia específica del hormigón por la base, el eje neutro ficticio por la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2. En el cual, reemplazando en la ecuación el valor del eje neutro ficticio por el eje neutro ficticio límite que acabamos de hallar anteriormente, que era de 0,3188 de la altura útil, nos quedaría que el momento último va a ser igual al coeficiente phi por 0,2276 de la base, la altura útil elevado al cuadrado y la resistencia específica del hormigón. A ese le vamos a llamar el momento límite de referencia. Y ahora, ese era para un diseño dúctil y económico. Tenemos para un diseño no dúctil, pero sí económico. Cuando no es dúctil, hemos dicho cuando tiene una deformación de la armadura traccionada menor que el 5 por 1000. Es económico porque tiene una deformación mayor o igual que la deformación de fluencia. Ahí está. La deformación de armadura traccionada menor que el 5 por 1000. En tal sentido, va a requerir de armadura comprimida. La deformación de la armadura comprimida distinta de 0. Por lo tanto, el área de la armadura traccionada distinta de 0 y el área de la armadura comprimida distinta de 0. ¿Cuándo se da este diseño no dúctil pero sí económico? Calculo yo el momento límite de referencia y nos damos cuenta que estamos en este caso porque el momento último de diseño que se obtiene mayorando las cargas de servicio va a ser mayor al momento límite de referencia. El eje neutro ficticio va a ser mayor al eje neutro ficticio límite. Y como la deformación de la armadura traccionada es menor que el 5 por 1000, el coeficiente phi va a ser menor que 0,9. La mejor solución la obtengo adoptando lo siguiente. Tomo el valor del eje neutro ficticio igual al eje neutro ficticio límite, que es de 0,3188 de la altura útil, en el cual la deformación para ese valor límite, la deformación de la armadura traccionada es del 5 por 1000,
Por lo tanto, phi es 0,9 y tenemos que la tensión de la armadura traccionada igual a la tensión de fluencia y la tensión de la armadura comprimida igual la adoptamos a la tensión de fluencia del acero. Es decir, vamos a hacer trabajar a los materiales a su máxima capacidad resistente. En el cual la ecuación 2 nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos el momento último menos el coeficiente phi por 0,85 de la resistencia específica del hormigón por la base, altura útil, por eje neutro ficticio por la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2, menos el coeficiente phi por el área de la armadura comprimida. Este valor de la tensión de la armadura en compresión, estamos diciendo, vamos a adoptarlo igual a la tensión de fluencia por la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. En tal sentido, en esta ecuación 2, estamos diciendo, vamos a adoptar el valor del eje neutro ficticio igual al eje neutro ficticio límite, 0,3188 de la altura útil. ¿Y qué nos da todo esto? Es lo mismo que hemos calculado acá. El momento límite de referencia. Correcto. Phi por 0,85, Fc', la base, por el eje neutro ficticio límite. Es el mismo. El momento límite de referencia. Como ya tenemos entonces ese valor, acá cuál vendría a ser nuestra incógnita, el área de la armadura comprimida, en el cual nos quedaría despejando el área de la armadura comprimida va a ser igual al momento último de diseño menos el momento límite de referencia sobre el coeficiente phi, F sub y, la tensión de fluencia, y tenemos la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. De la ecuación 1 despejamos lo que es el área de la armadura traccionada. Acá lo que es la tensión de la armadura comprimida y la tensión de la armadura traccionada, hemos dicho, vamos a tomar igual a la tensión de fluencia cuando vamos a reemplazar, en el cual nos queda 0,85 reemplazando el valor del eje neutro igual al eje neutro ficticio límite, 0,3188 de la altura útil, por Fc' por la base, más tengo el área de la armadura comprimida por la tensión de fluencia, menos el área de la armadura traccionada por la tensión de fluencia del acero. De acá despejamos el área de la armadura traccionada, el cual nos queda igual a 0,2709 por la resistencia específica del hormigón, Fc', sobre la resistencia específica del acero o la tensión de fluencia, F sub y, por la base, por la altura útil, más el área de la armadura comprimida, que se calcula previamente. Se reemplaza simplemente este valor ya en la fórmula. De esta manera obtendríamos el área de la armadura traccionada y el área de la armadura comprimida. ¿Qué casos se presentan cuando diseñamos a flexión simple? Como hemos dicho, ¿cuál es el que nos va a decir si estamos en un caso o en otro? Es calculando primeramente el momento límite de referencia, en el cual
como ya vimos, ¿no? El momento límite de referencia se lo obtiene reemplazando el valor del eje neutro ficticio, tomándolo igual al eje neutro ficticio límite. Si se nos da ese caso que el momento último sea menor o igual al momento límite de referencia, nos encontramos en un caso 1, donde la deformación de la armadura traccionada es mayor o igual que el 5 por 1000. Por lo tanto, el área de la armadura traccionada es distinta de 0 y el área de la armadura comprimida igual a 0. ¿Cómo calculamos el área de la armadura traccionada? Que en este caso viene a ser nuestra incógnita. Simplemente de la ecuación 2, aquí ya no vamos a entrar con el valor del eje neutro ficticio límite, sino que vamos a hallar el valor real del eje neutro ficticio. Vamos a reemplazar el valor del momento último de diseño. Porque hemos dicho, ¿no? En el caso 1, el momento último es menor o igual al momento límite de referencia. Entonces, entrando con el valor del momento último, phi tomaríamos 0,9. Fc' se reemplaza el valor que tengamos que se adopte para el diseño y tenemos las dimensiones de la base y altura útil. Lo que no conocemos es el eje neutro ficticio real. Entonces se despeja el valor del eje neutro ficticio real y se reemplaza en la ecuación 1 para obtener el área de la armadura traccionada. Acá la área de la armadura traccionada va a ser igual a 0,85 por Fc' sobre F sub y por la base por el valor del eje neutro ficticio, que se lo calcula de la ecuación 2. También podemos calcularlo de la siguiente manera. Este es el cálculo con las ecuaciones generales absolutas. Podemos calcularlo con las ecuaciones adimensionales. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos lo que es el momento último reducido, el cual el momento último reducido es igual al momento último de diseño sobre el coeficiente phi, que obtenemos 0,9, la base o el ancho del arma de la viga, la altura útil elevado al cuadrado y Fc', la resistencia específica del hormigón. Ese valor debe ser menor o igual al momento reducido límite. ¿Cuál es el valor del momento reducido límite? Si estamos en este caso donde sea menor, igual es una sección simplemente armada. Y estamos en el caso 1, donde el momento último reducido es menor al momento reducido límite. El valor del momento reducido límite es igual a 0,2276. ¿De dónde sale? A ver, reemplazando de la ecuación 2. Como hemos dicho, en el caso 1 no hay armadura comprimida. Entonces nos quedaría esto nomás de la ecuación 2. Y entramos con el valor del eje neutro relativo. El eje neutro relativo es la altura, el eje neutro ficticio sobre la altura útil. Entonces, si despejo acá la altura útil, nos quedaría el eje neutro relativo límite 0,3188. Entro con ese valor y nos va a dar el valor del momento límite, el momento reducido límite. Eso lo pueden ver con la clase que vamos a pasar con el grupo A.
Ya, en tal sentido, en el caso 1, la deformación de la armadura traccionada mayor o igual que el 5 por 1000. Por lo tanto, la cuantía mecánica de armadura traccionada distinta de 0 y la cuantía mecánica de armadura comprimida igual a 0. Para obtener la cuantía mecánica de la armadura traccionada podemos trabajar con las tablas para el diseño a flexión simple, en el cual en la tabla entramos con el valor del momento último reducido y obtenemos la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Aquí debemos interpolar ya esta tabla para el diseño a flexión simple. Vean, entramos con el valor del momento último, ya que este llega, vean, hasta el límite 0,2276, el momento reducido límite. Y nos da el valor de la cuantía omega, la cuantía mecánica de armadura traccionada. ¿Ya? Entonces entramos, suponiendo nos dio 0,175. Entonces acá buscamos, acá hay 0,174, 0,1780. Y con estos valores interpolamos con la cuantía y nos va a dar la cuantía. ¿Cuánto es? Lo mismo acá, como pueden ver aquí en esta tabla, entro con los valores del momento último reducido y nos va a dar el valor de la cuantía. Cómo se interpola utilizando la ecuación de la recta. También podemos calcularlo reemplazando en la ecuación. La tabla sale de ¿dónde? De la ecuación. La ecuación para obtener la cuantía mecánica de la armadura traccionada es igual, nos dice, a 0,85 del eje neutro relativo. El eje neutro relativo es todo lo que tenemos acá entre corchetes. Tenemos la cuantía mecánica de armadura traccionada va a ser igual a 0,85 por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último reducido entre 0,85. Y el área de la armadura traccionada simplemente la obtenemos reemplazando la cuantía mecánica de la armadura traccionada multiplicada por la base o el ancho del arma de la viga, la altura útil o eficaz multiplicado por la resistencia específica al hormigón sobre la resistencia específica del acero o la tensión de fluencia. Ahí tenemos el caso 1. Para el caso 2, lo mismo. Calculamos el momento límite de referencia, que era reemplazando el valor del eje neutro ficticio límite. Ahora tenemos una sección doblemente armada cuando estamos en el caso 2, donde el momento último de diseño es mayor al momento límite de referencia. Como ya hemos dicho, la deformación de la armadura traccionada menor que el 5 por 1000, por lo tanto requiere de armadura traccionada y de armadura comprimida. Reemplazábamos en la ecuación número 2 y nos quedaba, como hicimos la deducción en las anteriores diapositivas, de que el área de la armadura comprimida era igual al momento último menos el momento límite de referencia sobre phi por F sub y, la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Y la armadura traccionada era igual a 0,2709 por F sub C, la resistencia específica al hormigón, sobre F sub Y, la tensión de fluencia del acero,
multiplicado por la base y altura útil, más el área de la armadura comprimida. También podemos resolverlo con las ecuaciones adimensionales, en el cual calculamos el momento último reducido, como habíamos hecho en el caso 1. Pero en el caso 2 nos da de que el momento último reducido es mayor al momento reducido límite. En tal sentido, tenemos una sección doblemente armada. Va a requerir de armadura traccionada y armadura comprimida. En el caso 2, el momento último reducido es mayor al momento límite de referencia, que es igual a 0,2276. Tenemos la deformación de armadura traccionada menor que el 5 por 1000. En tal sentido, la cuantía mecánica de la armadura traccionada distinta de 0 y la cuantía mecánica de la armadura comprimida igual es distinta de 0. Y calculamos la cuantía mecánica de la armadura comprimida, el cual nos queda que es igual al momento último reducido, que se calculó, menos el momento límite de referencia, que es 0,2276, sobre 1, menos el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida, en el cual, una vez obtenida la cuantía, puedo calcular el área de la armadura comprimida, el cual es igual a la cuantía mecánica de la armadura comprimida por la base o el ancho del arma de la viga, la altura útil por la resistencia del hormigón en compresión sobre la tensión de fluencia. Y la cuantía mecánica de armadura traccionada va a ser igual a la cuantía mecánica de la armadura comprimida más 0,85 del eje neutro relativo límite. Como hemos dicho, se obtiene el eje neutro relativo límite. El eje neutro relativo era igual al eje neutro ficticio sobre la altura útil. Vean, si acá yo tengo el eje neutro ficticio límite, si la altura útil mando a dividir, nos quedaría el eje neutro ficticio sobre la altura útil o eficaz. Y eje neutro ficticio sobre altura útil es eje neutro relativo. Y como es límite, nos quedaría el eje neutro relativo límite, que va a ser a 0,3188. Ese 0,3188 multiplicado por 0,85 nos da 0,2709. Y obtenida la cuantía mecánica de armadura traccionada, reemplazo para hallar el área de la armadura traccionada. Y acá recordando, cuando calculamos la cuantía mecánica de armadura comprimida, el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida es igual al recubrimiento mecánico de armadura comprimida de sub 2 sobre la altura útil o eficaz. Y por último tenemos la armadura mínima por flexión, cómo se calcula, en el cual tengo las dimensiones de la sección transversal, base, altura total, altura útil. Acá vamos a tomar, para reemplazar en la fórmula, B sub W es el ancho del arma de la viga, ¿ya? Va a ser el mismo que B, digamos, la base o el ancho. He colocado el B sub W cuando veamos más adelante la materia, vamos a ver de que el ancho del arma de la viga o el ancho del nervio se llama B sub W cuando utilizamos o trabajamos con vigas de sección T.
La armadura mínima por flexión debe ser mayor o igual, según la norma, nos dice, a 0,8 por raíz cuadrada de Fc' sobre F sub Y por B sub W. En este caso B sub W va a ser la base de la sección transversal de esta viga rectangular, por la altura útil o eficaz, o mayor o igual a 14 sobre F sub Y por B sub W, la base o el ancho de la viga, por la altura útil. Ahora tenemos la armadura longitudinal principal, como he dicho, armadura traccionada va siempre. Lo que no va siempre es la armadura comprimida, es según los casos. En aquellos casos donde no requiera de armadura comprimida, constructivamente yo coloco una armadura que viene a ser la armadura de percha. Esto para sostener a los estribos. Ya es constructivo. Y por cálculo nos dio que requiere, entonces colocamos la armadura que me da por cálculo, la armadura comprimida. Esa armadura de percha va a ser igual al 30% de la armadura mínima. Y tenemos, si tenemos vigas cuya altura total de la sección transversal es mayor o igual a los 60 centímetros, debo colocar armadura de piel. ¿Ya? La armadura de piel se lo coloca en las caras laterales de la viga. Y van en cada cara. El cual es igual a 0,5 sobre 1000 por la base o el ancho del alma de la viga por la altura total de la sección transversal. Así se la calcula. Y su espaciamiento entre estas armaduras debe ser menor o igual a los 20 centímetros. Ahora tomamos el recubrimiento libre de las armaduras. Se mide desde las caras laterales hasta el borde exterior de los estribos. ¿Ya? La armadura transversal son los estribos. Eso se lo utiliza para resistir los esfuerzos cortantes. Entonces tenemos recubrimiento libre. Y se debe cumplir este espaciamiento mínimo es entre caras internas de las barras longitudinales. El espaciamiento mínimo debe ser mayor o igual a 2,5 centímetros, que es relativamente 1 pulgada con la norma americana. El diámetro longitudinal máximo que se vaya a utilizar de las barras, o 4/3 del diámetro máximo de agregado grueso. El diámetro máximo de agregado grueso es el de 3/4 de pulgada o 19 milímetros. Eso nos da igual a 2,5 centímetros. ¿Y cómo calculamos el espaciamiento real? Va a ser igual a la base o el ancho de la mala viga menos 2 veces el recubrimiento libre más el diámetro del estribo, porque tenemos en cada lado de las caras laterales, tengo recubrimiento libre en este lado derecho y en el lado izquierdo, en la cara izquierda. Menos el número de barras, en este caso aquí tendría esta armadura su S1 son 3 barras, por su diámetro. El diámetro mínimo en vigas es de 10 milímetros. Utilizamos barras de 10 milímetros, de 12, 16, 20 y 25 milímetros. Sobre el número de barras menos 1. Esto viene a ser el número de barras menos 1 es el número de espacio.
Y se debe cumplir que el espaciamiento real debe ser mayor o igual al espaciamiento mínimo recomendado por norma. Hasta aquí llegaríamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? Consulta.